Entonces, con base en este tema de los riesgos eléctricos, les voy a compartir un video que tiene que ver con esos accidentes eléctricos. Vamos a ver qué nos dice. En nuestro ambiente de trabajo, utilizamos la energía eléctrica en forma constante. Casi siempre, manipulamos o estamos cercanos a conductores. Utilizamos herramientas eléctricas y prolongaciones que están conectadas a una red energizada, que tiene corriente eléctrica. Todos sabemos que el contacto con la electricidad nos produce lesiones graves o la muerte. Veamos entonces cómo disminuir los riesgos de la electricidad y cómo trabajar más seguros. Elementos de protección personal. Nunca toque cables, tableros, transformadores, soldadoras o cualquier otro circuito electrificado. Las protecciones cotidianas para nuestro trabajo en las obras no son adecuadas. No podemos manipular líneas eléctricas sin los debidos elementos de protección personal específicos. Los guantes del electricista son confeccionados para aislar la corriente, son los únicos permitidos para trabajar con electricidad. Para trabajar con electricidad, debemos usar zapatos especiales, con protección dieléctrica que nos aíslan del suelo. Debemos usar protección ocular en todos los trabajos. Es mejor la protección facial completa. Calzado de seguridad dieléctrico, guantes dieléctricos, protección ocular y facial. Estas protecciones personales son específicas para el trabajo con electricidad y las sumamos al uso habitual de ropa de trabajo, casco y protección auditiva. Procedimientos seguros. Cuando llegue a su lugar de trabajo, reconozca los riesgos y consulte sobre el procedimiento de seguridad adecuado. Infórmese para evitar el contacto con la electricidad. Sabemos que el peligro de la corriente es muy alto. Si toca alguna parte de una instalación energizada, sufrirá una descarga eléctrica por contacto directo. También puede sufrir una descarga eléctrica por contacto indirecto cuando toca algún equipo energizado. Otro riesgo de recibir una descarga eléctrica es cuando estamos cerca de partes no aisladas de instalaciones energizadas. Para prevenir este riesgo, debemos respetar distancias mínimas de seguridad entre nuestro cuerpo y los lugares con tensión eléctrica. Las herramientas no pueden conducir la electricidad, deben estar correctamente aisladas.
Revise muy bien los guantes. No podemos repararlos con cinta. Si están dañados, cámbielos. Identifique el conductor eléctrico sobre el cual trabajará. Es conveniente dejarlo sin tensión, separando la instalación de cualquier fuente eléctrica. Hay que bloquear en posición de apertura los aparatos seccionadores, colocando una tarjeta o aviso de peligro. Compruebe la ausencia de voltaje. Considere siempre que toda instalación está electrificada hasta que no se certifique lo contrario. Es necesario poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Toda instalación debe ser realizada como si fuese definitiva, con materiales que cumplan con las normas de seguridad establecidas. Los tendidos de cables deben estar Stay on there tonight from my friends. I just gonna wait on my case. So stay on there tonight at home, but still know it might is no. So stay all night on my grave. I don't make no ooh, ooh, ooh. I just make no ooh. I just wake up to stay on there tonight. Ay! Ay, qué chido. Hi, how to make an electric guitar? Well, I don't know, but from the name of it, it's just a combination of guitar and electricity. Here's a simple one I made. Here's the basic electric guitar I made with 4 strings. We can add more strings if you want to. Strings are just wires stretched over a piece of wood, tied to nails on each end. The wires at this end are tied together in pairs as you can see, and each pair is attached to one of these cables, which we can plug them into the wall power plug. Please join me for the first time to hear how it sounds. And 1, 2, 3, 4. Bien. Preguntas con respecto a este tema de riesgos eléctricos o con la electricidad. Profesor, ¿este mismo es el sistema Loto? ¿Por qué lo preguntas? Pues porque siempre que trabajan con electricidad tienen que poner candados para sellar que nadie vaya a poner electricidad mientras trabajan. Ajá. Lo que plantea el sistema Loto, pues precisamente lo que tiene que hacer las prácticas y procedimientos específicos para poder tener seguridad en los empleados como tal. Es decir, que nosotros estamos hablando de una norma que se le establece que los empleados deben estar protegidos con, contra el arranque, digámoslo así, inesperado de las máquinas. Entonces el sistema Loto tiene que ver con la seguridad, como lo que tú lo estabas planteando, que tiene que revisar el bloqueo y el etiquetado de
lo que tiene que mantener aislado a las personas que tengan el conocimiento de que este sistema está bloqueado, de que esta área está etiquetada, precisamente para proteger la seguridad de los empleados, activando, como les digo, el inicio inesperado de las máquinas o los equipos. Si las personas corren el riesgo de sufrir algún tipo de accidente, es precisamente porque no se está brindando la seguridad. O sea, ese sistema LOC es simplemente mantener totalmente con candado, sellado totalmente para poder evitar todo ese tipo de accidentes de tránsito. Entonces, ese es un sistema LOTO que en un tema lo que busca o plantea bloquear o etiquetar siempre la seguridad industrial. ¿Sí? Si no se hace, pues imagínense todo lo que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, esa situación debe conocerla todas las personas que trabajen con elementos de electricidad para poder mantener bloqueado y etiquetado esa área. Tiene que ver con eso, Janet. Gracias, profe. Bien, ahora vamos a mirar, permítanme por favor, si hablamos nosotros de los riesgos eléctricos, pues ahora nosotros tenemos que estar muy pendientes también de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo cuando hablamos nosotros de los riesgos mecánicos. ¿Sí? Entendiendo nosotros que los riesgos mecánicos contemplan factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas que puedan ocasionar accidentes laborales, objetos, máquinas, equipos o herramientas, porque pues la manipulación es permanente. Estamos hablando de un riesgo mecánico. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en esa área, en donde estamos manipulando ciertos objetos mecánicos o máquinas, ¿sí? Entonces, por falta de mantenimiento preventivo y o correctivo puede estar generando problemas. Carencia de las guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerzas, puntos de operación y partes móviles o salientes. Todo eso hace parte de los factores de riesgo mecánico. Falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal. Fíjense que en el transcurso de todo lo que hemos hablado de higiene y seguridad industrial, se menciona muchísimo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal. ¿Cuáles son los riesgos generales cuando hablamos nosotros de estos riesgos mecánicos? Pues están pues, los golpes, los cortes, los pinchazos provocados por las propias herramientas de trabajo. ¿Sí? Hay gente que trabaja con tijeras, con bisturí. Esos son elementos de trabajo. ¿Sí? Y son mecánicos porque, pues, lógicamente están siendo manipulados permanentemente. O sea, mecánicos no quiere decir de que sean máquinas grandes, enormes, no. También unas simples tijeras o un simple bisturí puede estar generando esta situación. ¿Sí? Lesiones oculares por proyección de partículas de objetos o herramientas. ¿Sí? Por eso la importancia de los elementos de protección personal. Y como lo decían en el video que acabamos de ver, no siempre son las gafas normales, comunes, no, tiene que estar muy adecuadas de acuerdo a la labor que tiene que desempeñar el trabajador. ¿Sí? Por golpes por caída de herramientas o materiales manipulados, ¿no? Si estamos hablando de las mismas tijeras, el hecho de que se caigan, pueden de pronto, si se está trabajando en un siguiente nivel, las personas que están trabajando abajo pueden estar siendo lesionadas por eso. Entonces, los golpes por caída de herramientas también es muy repetitivo. Dolencias debidas a sobreesfuerzos y gestos violentos, incendio o explosión, como por ejemplo chispas en ambientes explosivos o inflamables, ¿no? A veces la gente no, es un poco imprudente y eso genera pues los accidentes laborales. Causas asociadas a los riesgos, el uso de herramientas en mal estado,
de deficiente calidad. A veces las empresas, los jefes, por querer ahorrarse cierto tipo de dinero, lo que hacen es comprar o adquirir elementos de baja calidad o ya utilizados y que no se les ha hecho el buen mantenimiento, entonces el mal estado es evidente, entonces son inadecuadas totalmente para las tareas que se desempeñan en el ambiente de trabajo. La utilización incorrecta, descuidada o inexperta, ¿sí? O sea, yo puedo tener los elementos adecuados, yo puedo tener una maquinaria supremamente actualizada con todas las de la ley, pero si yo no lo sé manipular, si yo de pronto soy un experto en ese tipo de tareas, ¿ven? Entonces esta parte de la utilización incorrecta, descuidada o por inexpertos, tiene que ver, o sea, es contrario a las condiciones del diseño, ¿no? O sea, aquí lo que se está viendo es de que la persona que las está manipulando no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer, ¿sí? Las herramientas mal conservadas o transportadas de una manera incorrecta o inclusive almacenadas de una manera incorrecta. Pareciera ser que las cosas pueden hacerse de una sola forma, de una sola manera, y resulta de que no es así. Todo tiene su forma, todo tiene su espacio, todo tiene su sitio donde se deba guardar. Acuérdense que esos factores de riesgo están asociados a la organización, al aseo, que se ve en los diferentes sitios de la empresa, ¿sí? Entonces, transportar incorrectamente esto, pues entonces también va a generar muchísimas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, mire cómo puede ser tan sencillo el uso de un cuchillo y causas de accidentes que pueden manipular la gente que utiliza el cuchillo. Las hojas están desafiladas o melladas, hay mangos sueltos o partidos o demasiado cortos. A veces la gente los utiliza como destornillador o como palanca, por tomarlos por la hoja misma del elemento cortopunzante, ¿sí? Cortar hacia el cuerpo. Entonces, esos son manejos inadecuados y estamos hablando de objetos muy pequeños que pueden causar ese daño. Las tijeras, lo que yo le decía ahorita, ¿sí? Las hojas desafiladas, los mangos rotos o agrietados también, utilizadas a veces para golpear, tratar de cortar láminas muy gruesas con las tijeras y usarlas como punzón. Entonces, son elementos, pareciera ser que son sencillos, de poco impacto, pero si se le da lógicamente estos usos tan inadecuados, pues los riesgos son grandes, ¿no? Dice que guardar tijeras en los cajones y jamás se debe colocar encima de los armarios porque pueden caerse y pues, enterrarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? No tirar a las papeleras materiales cortantes ni cigarrillos. Cuidado con las corbatas o pañuelos y las destructoras de documentos. Usted sabe que si yo utilizo corbata y estoy trabajando en una máquina que tritura elementos, pues se da diario corbata y de paso pues, me va a hacer daño a mí. Y es fundamental el orden siempre y la limpieza, ¿sí? Cuando no hay una buena señalización en los sitios de trabajo, pues esto puede generar los accidentes de trabajo, ¿sí? Si yo tengo que entrar a una oficina y la puerta se abre hacia adentro, nosotros no sabemos quién viene, quién está dentro de esa oficina y qué tan cerca está de la puerta. Entonces, esos elementos mecánicos que se mueven, por eso la definición decía eso, de la parte de cómo nosotros estamos teniendo problemas porque son partes móviles o son partes salientes y hacen parte de nuestro diario vivir. Entonces son elementos que pueden causar un daño grandísimo si yo no tengo la precaución
de abrir con cuidado. Si yo abro la puerta hacia adentro, entonces yo de sopetón le puedo estar rompiendo la cara a algún compañero de trabajo, inclusive hasta que es inmediato, ¿sí? Entonces, realmente es algo que se tiene que evitar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los riesgos mecánicos, como por ejemplo los golpes, cortes por objetos o herramientas, eh, las puertas giratorias, las puertas de cristal, de vaivén, fíjense lo que yo les estaba planteando ahorita, los tableros de trabajo y sus armazones deben carecer de esquinas de esas salidas o tienen que estar revisadas constantemente, o esas aristas agudas tienen que estar siendo redondeadas precisamente para evitar ese tipo de curvatura y que pues, sea malísimo para el ambiente de trabajo, para lo que tiene que ver con la logística de trabajo como tal, ¿sí? Esa manipulación de elementos cortantes como las tijeras, como las cuchillas, las grapadoras, los vidrios rotos, pues hay que estarlos revisando permanentemente. Esos son riesgos que hacen parte de ese ambiente laboral en ese instante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, hay personas que no se dan cuenta, el vidrio está tan limpio que es una puerta, ¿sí? Y está tan limpia que no se percibe, no tiene esa percepción visual con facilidad. Entonces hay que señalizarlas, hay que señalizar las puertas de cristal con bandas o con algún tipo de, de, de informe que diga que, a color, lógicamente, que diga que aquí hay una puerta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no lo hay, pues entonces pues pueden estrellar y romper en la ventana, el vidrio y pues suceder ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, Utilizar correctamente los dispositivos instalados en las puertas automáticas, ascensores, montacargas. Entonces tiene que ver muchísimo con la manipulación que se le da, y esas medidas de actuación son importantísimas para que nosotros evitemos los riesgos laborales, ¿sí? No utilizar materiales y equipos con riesgo de corte si no conoce qué forma de utilizarse. Es decir, las personas inexpertas no pueden estar manipulando cosas que terminen haciéndonos daño, ¿sí? No tocar y respetar las protecciones que impiden el acceso a los elementos móviles, como las guillotinas, los ventiladores, ¿sí? Entonces, eso es importante, no estar haciendo un uso inadecuado de ese tipo de elementos. Siempre mantener en buen estado de limpieza y conservación las herramientas y estar siempre almacenadas correctamente en sus espacios, en sus cajones, para que pues, se le pueda manipular de una manera adecuada. Si nosotros vemos de que hay vidrios rotos, pues lógicamente hay que recogerlos con escoba y recogedor, nunca, jamás con las manos, y depositarlos en contenedores distintos al resto del material inservible, ¿sí? En la parte médica, cuando uno va, o inclusive en las peluquerías, hay algo que se llama los guardianes, y tiene que ver con eso. O sea, si las personas acabaron de utilizar, los médicos o enfermeras acabaron de utilizar una jeringa y utilizaron esa aguja, pues la aguja tiene que ir en unos dispositivos que se llaman guardianes, que son de color rojo, en donde simplemente hay un huequito allí y los colocan allí para evitar que se salgan. Imagínense si estamos hablando de que son hospitales en donde se manipula todo ese tipo de objetos químicos o bioquímicos. Estamos hablando de que podemos estar corriendo el riesgo de contaminarnos del VIH, ¿sí? O del coronavirus. Entonces hay que siempre utilizar todo ese tipo de elementos, de esos contenedores distintos a los que normalmente uno botaría un paquete de papas, una bolsa de paquete de papas, ¿sí? En cuanto a ese atrapamiento por otros objetos o por objetos, ¿sí? Tiene que ver con la aproximación a máquinas con elementos móviles, que son las destructoras de documentos, las fotocopiadoras, los ventiladores,
Entonces hay que tener en cuenta que nosotros no debemos utilizar corbatas ni estar cerca de ese tipo de alimentos o de cadenas, ¿sí? Ni pulseras, nada de eso, porque eso nos puede generar un atrapamiento y eso nos puede generar un accidente de trabajo. Eh, no modificar como medidas de actuación, no modificar ni mucho menos anular las protecciones proporcionadas por el fabricante para evitar que se puedan alcanzar las partes móviles. En su ausencia, actúe siempre con precaución. Entonces, todo lo que se coloca en los elementos de trabajo, en las máquinas, tienen una serie de información. Dejémoslas ahí quieticas y más bien leámoslas y tengamos la precaución de no hacerles una manipulación inadecuada, ¿sí? Siempre realizar, como otras medidas de actuación, realizar el ajuste y la regulación de las máquinas cuando estas estén paradas, cuando se hayan tenido que detener o cuando estén desconectadas de la fuente de alimentación. Entonces, siempre realizar el ajuste y la regulación, porque a veces como se tiene que manipular, se le hace una regulación a un ajuste y pues, cuando se utilizan y se conectan nuevamente pueden estar generando una descarga eléctrica. Aquí estamos hablando de los riesgos mecánicos, pero también de los riesgos eléctricos, ¿sí? Respetar la señalización de riesgo con respecto al atrapamiento en puertas de vaivén, automáticas, ascensores, estas escaleras eléctricas que se ve uno que están dentro de los centros comerciales ha atrapado a muchos niños, a muchas personas de la corbata o a los niños por estar jugando, porque les parece curioso tener ese tipo de, o estar cerca de ese tipo de elementos de maquinaria. Entonces pues es importante respetar las señalizaciones, nunca dejarlas de lado, ¿sí? Esas son como pues las medidas preventivas con respecto al uso y la conservación, al almacenamiento y al transporte, ¿sí? Es importante que en la organización del trabajo hacer unas pausas periódicamente para relajar la vista y descargar la tensión generada por la postura mantenida. Cuando nosotros trabajamos de una manera acelerada y continua, pues seguramente nuestro campo visual, nuestra visión se va a ver alterada, voy a ver borroso, voy a ver doble por el mismo agotamiento, por el cansancio. Y bueno, si está con alicoramiento, pues peor todavía, porque no puede estar ahí y manipular ningún tipo de maquinaria de este estilo. Entonces, pues hay que estar siempre como relajado, descansar, tener ese espacio de tiempo para que los ojos descansen y cambiar de esa postura corporal, ¿no? Todo eso puede ayudarle muchísimo a que no tenga yo problemas de esa postura mantenida, que me den calambres y eso pues me puede afectar. Alternar siempre actividades en la medida que sea posible. Nosotros cuando somos los supervisores que estamos trabajando con gente, debemos estar siempre pendientes de nuestra gente, formarlos, capacitarlos para que puedan utilizar correctamente el equipo, el mobiliario, los elementos, absolutamente todo. Entonces yo como trabajador debo hacer caso a mi supervisor y yo como supervisor debo estar siempre como haciéndole un acompañamiento y haciendo un recorrido por todo el sector para que se pueda trabajar correctamente y no estén cometiendo fallas inadecuadas, ¿sí? En cuanto a las heridas, las causas, los vidrios en los escritorios, los ganchos y las cosedoras, o los ganchos también de las cosedoras, como los elementos de trabajo son importantes allí, la guillotina o el cortapapel, el bisturí, ¿sí? Botellas, frascos, los sacaganchos. Fíjense cómo cada uno de esos elementos pareciera que fuesen inofensivos, pero un mal uso o la persona que los está manipulando puede tener un mal uso por cualquier situación de descuido, puede causar un accidente, ¿sí? Los ganchos desgajadores. Entonces,
Lo que siempre se pretende es promover la seguridad en las oficinas, en las áreas administrativas, que la actividad laboral siempre pueda ser segura y lógicamente pues agradable, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los riesgos asociados en el trabajo que yo tengo en una oficina? ¿Cuáles son las características que yo debo reunir en cuanto al equipamiento de trabajo? ¿Cuáles son o cómo puedo mejorar la condición de mi puesto de trabajo? Simplemente es seguir con todas estas recomendaciones para que yo haga una lista de chequeo para poder determinar, chequear a manera de autocuidado el nivel de cumplimiento de mi puesto de trabajo, ¿sí? Con respecto o con relación a la norma vigente, legal, ¿sí? Entonces, esas recomendaciones son muy importantes. Entonces, yo tengo que conocer la oficina, tengo que identificar los peligros y controlarlos, informarlos a mi jefe inmediato, eh, disponer siempre los números de teléfonos de emergencia. No tengo que sobrecargar el escritorio de todo este tipo de elementos, porque pues allí puedo yo tener problemas mecánicos o riesgos mecánicos, o también con los riesgos eléctricos, ¿no? No almacenar elementos de aseo con alimentos que puedo intoxicar yo por estar haciendo cosas indebidas. De pronto envasé en un envase de Coca-Cola un líquido que es igual de color de la Coca-Cola y me lo estoy tomando, pues me puedo estar intoxicando, ¿sí? Mantener siempre los líquidos inflamables retirados de fuentes de calor. Nunca debemos nosotros subirnos a sillas con rodachinas para alcanzar los objetos, porque pues eso causa muchos peligros. Mantener siempre, hablando de las oficinas y las instalaciones laborales, los pasillos y vías de circulación siempre despejados. Guarde estos seguros elementos que puedan causar heridas. ¿Ven? Entonces, si nosotros controlamos esas fallas a través de actitudes mucho más funcionales, seguramente estamos evitando accidentes o incidentes donde quiera que estén. Entonces, eso tiene que ver con los mecanismos de protección, de seguridad que debemos tener nosotros. Entonces, vamos a ver un video que tiene que ver con estos elementos de protección. Permítanme un instante, por favor. Permítanme. Profe, que si le puedes dar ingreso a Evelyn Garcés, por favor. Ya se lo di. Quiero que mire un instante, por favor. Sí, ya tengo el ingreso. Bien. Vamos a ver entonces otro video que tiene que ver con esto. Ah, bueno, perdón. Antes de este video quiero compartir con ustedes también algo que tiene que ver con la parte sociodemográfica que debemos tener nosotros en cuenta para poder nosotros hacerle una valoración a la persona que ingresa al trabajo, un examen médico laboral. Entonces es importante que nosotros conozcamos ese tipo de información para incluirlo. De hecho, la manipulación que se hace en la historia clínica es muy importante y debemos tener conocimiento de eso. Entonces, voy a compartir exactamente eso antes de ver el video. Permítanme, la estoy buscando. A ver, un instante, por favor. Ok. Pues ya lo voy a compartir con ustedes. Este perfil sociodemográfico.
¿Lo están viendo? Sí, señor, profe. Ok, miren lo siguiente. ¿Qué es lo que Sí, nosotros profe. tenemos? Sí, señor. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Gracias. ¿Qué es lo que tener? Encuesta en el perfil sociodemográfico. Entonces, esta encuesta hace parte de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá estamos colocando el nombre, el cargo, la sede en donde trabaja y la fecha. Entonces, se le pide a la persona, entonces les voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo tengan, porque esto es muy importante tenerlo. En el caso que ustedes vayan a trabajar el área organizacional. Entonces, y que pues, les guste de pronto este tema de seguridad y salud y que hagan una especialización en esto, que la hay, entonces esto les ayuda bastante. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Pues la edad, en qué rango de edad está la persona, el estado civil, influye mucho, género masculino, femenino, número de personas a cargo, nivel de escolaridad. O sea, nosotros, de hecho, si yo estoy hablando que esta persona es una persona especialista y está en un cargo muy rutinario, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta, el nivel de escolaridad, porque hay que reubicarlo si es necesario, porque la persona puede desmotivarse y generar una serie de incidentes o de accidentes que pueden afectar el entorno laboral, inclusive la vida de la persona. Tenencia de vivienda, acuérdense la pirámide de Maslow, cómo eso es importante para brindarle seguridad al trabajador, el uso del tiempo libre, qué tipo de actividades tiene, si es una persona que realmente es muy pasivo, no tiene ningún tipo de recreación y deporte, si es más que todo como sedentarista el hombre o la mujer, ¿sí? El ingreso eh, económico que tiene la persona, antigüedad de la empresa, menos de un año o más de 15 años. Esto es porque es importante. Cuando nosotros hablamos de una persona que tiene más de 15 años vinculada a una empresa, son personas que también de pronto no permiten los cambios o no se adaptan a los cambios porque ya se creen pues, de que son los dueños de la empresa y esto pues, puede generar también cierto tipo de accidentes porque pues, no siguen las recomendaciones porque pues, se creen que no les va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Antigüedad en el cargo actual, también hemos relacionado con la pregunta número 9. ¿Sí? Tipo de contratación, ha participado en actividades de salud, ¿sí? Acá salud oral, exámenes de laboratorio, algún tipo de actividades de salud que le brinde la empresa, consumo de bebidas alcohólicas, sí o no, semanal, mensual, quincenal, ocasional, si fuma o no, todo eso tiene que tenerse en cuenta, absolutamente todo. Consentimiento informado, sí o no, ustedes saben de que toda esta información de datos personales hay que contar con la autorización de la persona a la cual se le hace este tipo de encuestas o de entrevistas, ¿no? Practica algún tipo de deporte, sí o no, si es semanal, si es diario, si es quincenal, mensual u ocasional, ¿sí? Fíjense cómo entonces, ya está terminando la segunda sesión, práctica nos saca la plataforma. Entonces, ese tipo de información sociodemográfica nos permite a nosotros ubicar muy bien al trabajador, tener en cuenta qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cuáles son las condiciones sociodemográficas que lo acompañan. Importantísimo para poder hacer un acompañamiento y mirar el tipo de desempeño que está